Ojo de Nube nos acompaña en la aventura de vivir, sentir, recrear e interpretar la palabra. Llegamos al último de los vídeos en los que os contamos nuestra experiencia de teatro en el aula. Hemos elegido este para el final porque en realidad la aventura con Ojo de Nube no empezó con una finalidad de representación teatral, sino como un proyecto de trabajo sobre una novela infantil que en principio parecía compleja para alumnos de primero de primaria. La portada de la novela, que es la que veis en la imagen, está recomendada, que es esta, la portada, para niños de a partir de 9 años. Pero bueno, como nosotros no creemos mucho en esas recomendaciones y como nos pareció un texto lleno de contenido emocional e inclusivo, pues decidimos ver hasta dónde podíamos llegar con ella. La obra es la historia de un niño indio, Ojo de Nube, perteneciente a la tribu Crow, que nace ciego. Según la costumbre india, debe morir porque no podrá valerse por sí mismo, pero su madre, Abeto Floreciente, decide que no será así, que no lo va a matar y que ella le enseñará a desenvolverse en la vida. El protagonista de la novela es el niño, pero la madre también tiene un papel fundamental, muy importante, desde el momento en que ella decide ser sus ojos y le enseña a conocer su entorno, le cuenta las leyendas indias, en realidad le enseña a sobrevivir. La novela va narrando las costumbres de los Crows y diferentes situaciones en las que Ojo de Nube, a pesar de ser ciego, pues ayuda a la tribu en momentos difíciles. En esta imagen pues vemos aquí a Ojo de Nube con su madre, Ojo de Nube que está liberando a unos caballos, ya cuando ya ha crecido un poquito, está liberando a unos caballos y aquí está tumbado escuchando los sonidos de la tierra. Os vamos a ir contando los procesos, el proceso que hemos ido siguiendo y cómo hemos ido poco a poco entrando en la novela, conociéndola y desenvolviéndonos por ella. Para ello, pues empezamos con el lenguaje oral. Y lo primero que hicimos fue presentar la novela a los niños y niñas y hablamos sobre la imagen de portada, la que habéis visto, de Ojo de Nube con los caballos, qué les parecía. Luego también pasamos a hablar de qué sabían ellos de los indios y a continuación pues les leímos un poquito de los dos primeros capítulos. Bueno, les leímos los dos primeros capítulos que narran el nacimiento de Ojo de Nube y el descubrimiento de su ceguera. Os voy a leer un poco solo para introduciros a vosotros en la novela y para que entendáis un poco por qué los niños se quedaron enseguida con ganas de leerla. Comienza así, dice: al sentir los primeros dolores del parto, Abeto Floreciente dejó en el suelo la bolsa en que cogía moras silvestres y avisó a su madre: «Madre, ya llega». Luz dorada la sostuvo por la cintura y caminó con ella hacia un claro del bosque. Otras dos mujeres dejaron la recolección y las acompañaron, mientras una tercera se dirigió al poblado a buscar lo necesario para atender a la madre y al recién nacido. En cuclillas, con los brazos apoyados en los hombros de dos mujeres, Abeto Floreciente dio a luz un niño. Según la costumbre, la abuela ayudó en el parto, cortó con sus dientes el cordón umbilical y lo anudó cerca de la tripa del recién nacido. Luego le introdujo un dedo en la boca para limpiar su garganta. El pequeño tosió y su pequeño pecho comenzó a moverse rítmicamente. Las mujeres esperaron el berrido acostumbrado, pero el recién nacido no lloró. Tampoco lloró cuando poco después la abuela se acercó a él con él al borde del río y lo sumergió en el agua helada. Mientras lo lavaba, Luz Dorada contó los dedos de sus manitas cerradas y de sus diminutos pies. Observó con detalle su cuerpo, lo encontró completo y proporcionado y dio gracias al Gran Espíritu por haber bendecido a su familia con un niño sano y fuerte. Es un niño precioso, no ha llorado al sumergirlo en el agua, será un valiente cazador. Le llamaremos cazador silencioso. Pero después, bueno, a lo largo de, siguiendo el capítulo, van viendo que el niño pues sigue sin llorar y que el niño no abre los ojos. Entonces, dice más adelante, pero de repente Cazador Silencioso abrió los ojos y un suspiro de espanto y de excepción brotó de las gargantas de las mujeres que le observaban.
También Abeto Floreciente se sobresaltó. Cazador Silencioso mostró al abrir los ojos una córnea absolutamente blanca, blanca como si la nieve o las nubes hubiesen quedado atrapadas entre sus párpados. Es decir, que nos presenta la forma de presentarnos a un indio que es ciego. Lógicamente, entre los indios pues no hubiera podido sobrevivir un niño ciego, pero su madre decide que va a continuar con él y que ella pues lo va a enseñar, lo va a ayudar y le va a enseñar a conocer el mundo, como os he comentado anteriormente. Pero ¿qué pasa? Que esta escena, esta lectura les deja a los niños expectantes. ¿Qué va a pasar con Ojo de Nube si es ciego y vive en un sitio en el que si una persona ciega no puede valerse por sí misma, ¿no? Pues deciden que están encantados todos y que quieren leer Ojo de Nube. Entonces, bueno, pues así comenzamos, repartimos, bueno, este proyecto nos es presentado por la AL en el programa de Escribir como Lectores y es de SM, por la Fundación SM, y si nosotros decidimos leerlo, pues ya nos proporcionan los libros para los niños. Y entonces, pues bueno, fue fácil porque de esta manera cada uno tenía su libro, lo llevaba en su mochila, lo podía llevar a casa, leerlo en el aula, es decir, que tenía distintos momentos y distintos tiempos para ir avanzando e introduciéndose en la novela poquito a poco. Pero nosotros en clase hacíamos las lecturas por capítulos y de diferentes formas. O sea, que bien, pues igual que hemos visto en otros momentos, leía el alumno solo, también yo les leía muchas veces, y luego la lectura pues la hacíamos de forma colectiva, individual, en grupos, por parejas, porque en la clase había niños con problemas de discapacidad o que aún todavía tenían una lectura incipiente. Y entonces para ello se aprovechaba la lectura que realizaba el adulto o la lectura que se hacía por parejas. Y verdaderamente era muy hermoso ver cómo niños y niñas se ofrecían para leerles a otros niños los capítulos que estábamos trabajando, de tal manera que todos iban conociendo la vida y las costumbres de los crows, y en concreto de Ojo de Nube. Siempre los analizábamos y comentábamos, y así, poco a poco, sin darnos cuenta, viajamos a la lejana América del Norte y convivimos con los crows. Es decir, yo me gusta tener en el aula un mapa del mundo así, porque, bueno, vamos aprendiendo geografía y situándonos pues por los viajes, por cosas que ocurren o sus familias que vienen, como hay muchos niños que son de América Latina, pues dónde está, cómo viajan, desde dónde vienen. Entonces, bueno, pues ahí localizamos dónde estaban y dónde vivían los indios crows. Y al mismo tiempo también aprovechamos algunas de las costumbres de los indios para realizar nosotros acciones que nos ayudaban a mejorar nuestras relaciones y a conocernos mejor a nosotros mismos. En cuanto a los textos, escribimos tanto textos literarios como textos expositivos. De los textos literarios hicimos leyendas a partir de las leyendas de los crows, después poesías con objetos y colores simbólicos y los nombres de los indios que es para identificarse y guiones teatrales. Ahora vamos a desarrollar a continuación cada uno de ellos. Y también trabajamos los textos expositivos porque investigamos acerca de los nombres de los niños, de las clases. Investigamos en torno a la obra acerca de los crows, el país donde vivían, sus costumbres y aprendimos todos juntos a sintetizar esta información. ¿Cómo investigamos los textos expositivos? Pues buscando información sobre el tema, lo hacíamos bien en el aula, con los libros de textos que teníamos, o bien ellos también en casa, con sus padres, con la ayuda de sus padres. Y luego poníamos en común, contábamos lo que habíamos leído, lo que habíamos escrito sobre ello y organizamos la pizarra y entre todos la información, de tal forma que al final quedaban los textos elaborados y todos pues los copiaban. ¿Cómo trabajamos los textos con tramas expositivas? Primero, claro, Ojo de Nube se llamaba Ojo de Nube porque sus ojos eran blancos, ¿no? Como las nubes. Pero ¿por qué nos llamábamos nosotros así? Porque nuestros padres habían elegido nuestros nombres y qué significaban nuestros nombres. Entonces, bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, yo me llamo Aitor
porque mis papás buscaban un nombre que no sea muy conocido. Aitor significa padre de los vascos. Me pusieron mi nombre porque mis padres desde antes de nacer ya me querían con el alma. Alma significa corazón cálido. Bueno, aquí tenemos pues el significado de sus nombres. De distintos con todos ellos, pues hicimos un mural muy grande y estaban todos puestos en la pared. También buscamos el significado de los nombres pues de todos los profes que les daban clases a ellos. Con este trabajo que intentamos pues reforzar su identidad. Y este refuerzo de la identidad con el significado de su nombre ya venía precedido porque veis aquí otro mural que dice cómo soy, y estas son a partir de los cuadros, lo hacemos a principio de curso porque es una forma muy interesante de conocer cómo se sienten los niños cuando aún no los conocemos mucho. Entonces, a principio de curso, ellos pintan sus caras. Hay unos cuadros de un pintor, no sé si lo conocéis, Jalensky, que bueno, pinta las caras con distintos colores y de distintas expresiones, y una forma como los colores del alma, ¿no? Cómo nos sentimos en determinados momentos. Entonces, bueno, yo les muestro esos cuadros, esas pinturas de los rostros, y a partir de esa idea y de también un poco inculcándoles de cómo ellos se sienten, cuáles son sus colores favoritos, cómo les gustaría verse pintados, pues ellos pintan sus propias caras. Entonces, bueno, estas son las caras de algunos de los que han pintado y debajo ponemos un cartelito con cualidades de ellos. Cada uno, pues, las cualidades que piensan los demás o que piensan ellos mismos. Dicen, Kansa Sarkar es amigable y salada. Bueno, así cada uno pues va ponemos cualidades y todo eso también lo tenemos en un mural. Entonces los dos murales juntos pues ahí completaban un poco ese trabajo con la identidad. Lo de los trabajos de los rostros son muy significativos porque a veces te dice mucho de los niños. Hay niños que después de pintarse, de dibujarse los ojos, la nariz y la boca, se han llegado a pintar totalmente de negro, o sea, taparse todas las facciones. Niños, pues bueno, con unas situaciones y unos problemas muy grandes. O el caso, me sorprendió muchísimo, una niña que tenía negra, pues ella se pintaba la cara de blanco, pintaba todas las facciones y luego se pintaba una cara blanca. Imaginad todo lo que había ahí oculto, ¿no? Detrás de toda esa expresión. Entonces, bueno, pues esto ayuda mucho para luego ir trabajando con ellos pues todas sus emociones y toda esa identidad, ¿no? Bueno, las caras se quedan, todo se quedó colocado en un mural y bueno, pues así ya vimos este primer significado. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, otro. Mis padres eligieron mi nombre porque Aymar significa fuerte y querían un nombre original. Bueno, así pues vimos todos los nombres. Y continuamos con los textos expositivos e investigando en torno a la obra. Acerca de los Crow, veis aquí los niños que están buscando información con los libros, investigando, y en el país en el que viven, sus costumbres. Hicimos unos murales grandes para el aula, de tal forma que es que estábamos ahí metidos totalmente en la novela, con los murales, con los nombres y con todo lo que íbamos poquito a poco metiendo, ¿no? Aquí están los murales y aquí está el resultado de esa investigación, de los datos que ellos traían. Como os decía antes, lo ponemos en común y entre todos vamos elaborando el texto. Los textos ya veis que son los mismos, es el mismo texto porque lo hemos hecho entre todos en la pizarra y luego ellos lo copian. Estos textos luego van para su libro de escritor. Entonces, bueno, pues tienen cada uno sus textos con sus ilustraciones diferentes, pero la forma de elaborarlo, como ya os dije en otra ocasión, para ir trabajando con ellos, pues la coherencia y la cohesión y cómo elaborar un texto expositivo. Y aquí es otra forma de expresar ese conocimiento, y esos son murales también que pusimos en el aula. Uno de los capítulos es el viaje a las llanuras. Desde las montañas, que están los Crows en invierno, pues bajan hacia las llanuras para no tener tanto frío. Y fijaos qué imágenes, o sea, qué dibujos hacen. Ahí van de las montañas bajando, el águila que viene en el texto que les va guiándoles. Aquí, como tienen que hacer noche, pues están durmiendo al aire libre, tapados. Aquí están con el tótem, ellos bajando por las montañas.
y aquí están bajando, dice el águila observa a los crows. Y veis aquí el águila y aquí tienen el tótem y están ahí todos ellos alrededor del tótem por la noche y aquí están con sus tiendas. Como veis, es otra forma de escenificar de alguna manera lo que han aprendido en los textos expositivos. Y pasamos a los textos literarios y empezamos con las leyendas. ¿Por qué? Porque bueno, las leyendas nos sitúan en un mundo mágico. Ponemos en común lo que sabemos de ellas. Si alguien sabe algo de una leyenda, que sabemos que es una leyenda, en qué se diferencia de un cuento. Y lo que hacemos luego es buscar información y preguntar en nuestras casas qué leyendas saben. Siempre las personas más mayores, quizás las abuelas, los abuelos, sepan más leyendas, pero bueno, aún así, los padres también pueden saberlas. Preguntamos las leyendas y leemos las leyendas de los crows. Y a partir de eso elaboramos diferentes tipos, diferentes leyendas. Así la suerte, como ya os dije también en otro momento, de tener alumnos de lugares muy diferentes, pues luego las leyendas pues también son de lugares diferentes. Aquí tenemos una de Ecuador, de la Piedra Encantada. Aquí tenemos otra también, que es de la ciudad de Quito, de la leyenda de Cantuña. Ahí que, bueno, pues es también una leyenda de indígena de allí, muy interesante. Y el gran diluvio de México, y otra de México. Es decir, como veis, fijaos lo de la riqueza tan grande que supone el tener alumnos de diferentes lugares. También, como habéis visto antes, Arkansas Sarkar, ella era india, también había leyendas indias, y luego leyendas pues, de España, de las diferentes comunidades, que también tenemos mucha riqueza en todo eso, ¿no? Y con esto, todas estas leyendas, las de cada uno, que cada uno aportó, pues luego va también a su libro de escritor. Y pasamos a los textos poéticos. Pues leemos información sobre los saludos indios en un capítulo de la obra, ¿no? Que ellos, cuando se juntan unas tribus con otras, pues se dan regalos en señal pues, de agradecimiento y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues jugamos nosotros con las palabras y como ya nos hemos puesto un nombre indio, cuando trabajamos lo de los nombres, buscamos para cada uno de nosotros un nombre indio que tuviera que ver pues con nuestras, o bien con nuestras características físicas o con nuestra forma de ser. Y entonces decidimos que nos regalaríamos plumas unos a otros. Ellos porque decían, pensamos, ¿qué regalo pueden hacer los indios? Y ellos, la idea de la pluma, como los indios llevan la pluma, pues entonces las plumas. Pero ¿qué hicimos para que todos tuvieran su pluma, ¿no? Y no de la misma persona? Pues en esto fue el azar el que decidió. ¿Por qué? Porque, bueno, pusimos los nombres de todos y cada uno cogió un papelito y el que le tocó, pues a ese le tenía que hacer su regalo. Y tenemos aquí algunas de las poesías con objetos, colores simbólicos de las plumas y los nombres indios que ellos se habían puesto. Fijaos que cuando vino el autor a clase, que él la verdad es que se quedó sorprendido porque él decía que pensaba que iba a ver a niños de cuarto y no niños de primero, ¿no? Y entonces les jugaron también, entre otras cosas, con los nombres y él decía, a ver si adivino los nombres indios que os habéis puesto. Y después de estar hablando un rato con ellos, los nombres que él les iba poniendo, iba buscando, en muchos casos casi coincide, y en alguno coincidió perfectamente con el nombre que ellos se habían puesto, sus nombres indios. Bueno, aquí tenemos, dice yo, luz de valor, te regalo a ti, viento poderoso, esta pluma naranja como una mandarina, en señal de compañerismo. O yo, ojos penetrantes, te regalo a ti, corazón cálido, esta pluma roja como el fuego, en señal de amor, como si fuera mi corazón. Bueno, otros, yo, fuego libre, te regalo a ti, sol de primavera, esta pluma azul como el cielo, en señal de amistad, como si fuera el mar. Veréis que ellos van buscando el simbolismo del color de la pluma con algo de la naturaleza. O yo, corazón cálido, te regalo esta pluma verde a ti, ojos penetrantes, en señal de valor, como si fuera una hoja de primavera. Bueno, así cada uno fue regalando pues una pluma con este texto totalmente poético a sus compañeros y también todos estos regalos pues eso, iban a parar a su libro
escritor para tenerlo de recuerdo. Y en estos momentos que habíamos trabajado, que habíamos investigado tanto sobre los crows, que teníamos todo el aula llena de murales, que leíamos, que había momentos así de un poquito de ocio y uno se ponía ahí en un rincón con el libro a leerlo. Estábamos tan metidos que pensamos que por qué no hacíamos una representación de marionetas con ellos. Y entonces, pero claro, para hacer una representación de marioneta teníamos que tener un guión de lectura. Y bueno, pues trabajamos un poquito entre todos cómo era, qué diferencia había entre el teatro y el texto narrativo. Y estuvimos mirando, investigando, escribiendo, a ver qué dice uno, qué dice otro, cómo se hace cuando vemos una obrita de teatro, cuando habíamos ido alguna vez a ver teatro y ellos en infantil habían ido. Y así estuvimos trabajando en la pizarra cómo teníamos que hacer un guión teatral entre todos. Y luego ya se repartieron por grupos y estuvieron haciendo borradores y borradores, porque claro, para niños de primero es difícil pasar de un tipo de texto a otro. Pero al final surgieron unos guiones muy bonitos, cortos, claro, pero muy bonitos. Y entonces decidimos que teníamos que hacer las marionetas. Teníamos que hacer los personajes con las marionetas. Entonces hicimos las marionetas, que las hicimos con papel maché, y bueno, cada uno luego buscó su ropa, que la ropa quedaba un poco así como grapada y tal, pero bueno, y su pelo, los adornos que le quisieron poner, dependiendo de si querían que fuese la madre de Ojo de Nube, Abeto Floreciente, o querían que fuese Ojo de Nube, o querían que fuese el padre, o querían que fuese alguno de los otros indios que acompañaban a Ojo de Nube. Y así cada uno tuvo su marioneta, independientemente de que participaran en el momento de la obra, de hacer la obra con personajes, pues de algunos lo que hicieron fue, buscamos también las canciones más sencillas de indias y lo que hicieron fue acompañar a la obra con sus canciones. Entonces unos cantaban y otros pues iban haciendo las distintas representaciones. Para ello pues también tuvimos que hacer el teatrillo, que lo hicimos con cartones grandes, y pintar el decorado del teatrillo un poco de acuerdo al tema que estábamos representando. Entonces, pues bueno, aquí trabajamos desde la aventura, la creatividad, la imaginación, el juego, todo esto estaba en proceso. Veis aquí los textos, el guión, veis ahí los tachoncillos, cómo lo van escribiendo, cómo van mejorando, cómo lo vamos corrigiendo, y una escena ahí como cuando lo están representando. Y aquí queda el guión de uno de los guiones ya escrito por mí para que a la hora de estudiarlo y de aprenderlo, memorizarlo, pues lo pudiesen leer con más facilidad a partir de lo que ellos habían escrito. Y aquí les vemos que están trabajando. Estas son las marionetas finales y aquí están haciéndolas. Estoy ahí con papel maché haciendo las marionetas. Aquí están pintando el teatrillo, decorándole, y en esta imagen están ensayando las canciones. Esta profesora, pues ella se dijo, vale, estaba encantada con lo que estábamos haciendo y ella no pertenecía al claustro, era una persona externa que, como os he comentado a veces en otra ocasión, el colegio es un centro con niños con muchas dificultades y entonces estaba para los recreos y tal, para crear dinámicas de trabajos y de integración con los distintos niños. Y bueno, ella se ofreció y entonces colaboró con nosotros para las canciones, las marionetas y todo lo que es un poco el proceso de creación de las obras. Y esta es como queda al final el teatrillo, con las montañas pintadas. Pintamos en la pizarra que había detrás también otras escenas, otras imágenes. Y bueno, aquí hay una de las marionetas, pero ya lo veréis cuando veáis la obra y la representación. También quería deciros que fijaos como una nota curiosa, que ellos, los niños, cuando terminaron la representación, bueno, era el recreo porque la representación se hizo en el aula, se hizo para... Unos estaban representando, los demás del mismo grupo y nivel lo estaban viendo y también invitamos a los de segundo.
pero cuando ya terminaron, pues les gustaba tanto que se las bajaron al patio en el recreo. Y como una auténtica improvisación, de pronto vemos a los niños de infantil que están sentados en una escalinata que hay en la bajada de su aula y estos de primero, pues representándoles la obra, los otros todos calladitos, allí puestos como en un teatro y los demás representándoles la obra. La verdad es que fue muy, muy emocionante ver esa situación y ver hasta qué punto los niños estaban metidos en su papel y en su obra y les encantaba. Aquí llegamos al final y hemos querido terminar pues con este teatro un poco más pequeño, más sencillo, más de aula y más cercano, ¿no? Pero bueno, la verdad es que los aprendizajes han sido los mismos. Quizás los procesos han sido, no los procesos, sino el principio diferente, porque en las otras obras ya sabíamos que íbamos a hacer teatro y íbamos trabajando hacia ese objetivo, hacia ese fin, hacia esa meta. Y aquí íbamos trabajando la novela se fue desarrollando y era la propia novela la que nos fue llevando hacia el teatrillo final. Bueno, a continuación tenéis algún vídeo para que lo podáis ver. Como os he dicho, es una obra pequeña, son obras pequeñas, son guiones pequeños realizados por los niños, pero con un trabajo precioso y con una gran emotividad. Y desde luego no solo trabajamos los textos, no solo trabajamos la artística, la plástica, sino que también trabajamos muchísimo todo el mundo emocional y de inclusión. Esta novela tiene mucho de ese punto. El punto de inclusión que en los centros pues pensamos que es muy importante porque hay muchos niños con dificultades, no solo niños que tengan discapacidad, sino otros muchos, ¿no? Y bueno, es bonito y es importante trabajar desde pequeños con todo esto. Como veis, nuestro trabajo es de un aprendizaje continuo por parte de los niños y por parte nuestro. Y bueno, esperamos que todo esto os sea útil y que bueno, os dé ideas para cuando vosotros trabajéis el teatro en el aula.